En el vasto escenario del zodiaco, Cáncer se alza como el guardián de las aguas emocionales, como la concha que protege la vida que late en su interior. Su esencia lunar lo convierte en un ser sensible y perceptivo, capaz de sentir las corrientes invisibles que se deslizan en los corazones de quienes lo rodean. Por ello, cuando las sombras de la arrogancia, la crueldad o la falta de empatía intentan penetrar en su mundo, despierta en él una fuerza ancestral, la misma que las mareas obedecen al llamado de la luna. No tolera aquello que atenta contra la dignidad, ni lo que hiere sin razón, porque en su naturaleza está la defensa de lo sagrado, la emoción genuina, la humanidad compartida, el respeto que mantiene en equilibrio el tejido de las relaciones. La mala educación se convierte en un ruido insoportable para Cáncer, como un golpe seco en medio de un templo silencioso. No es una cuestión de protocolos sociales ni de normas rígidas, sino de vibración. La brusquedad y la grosería cortan las fibras invisibles que Cáncer tiende entre las almas, generando una grieta que le resulta imposible ignorar. Un insulto no es para él una simple palabra vacía, es una daga que intenta penetrar el territorio íntimo que protege con tanto esmero. Esa irreverencia, esa falta de cuidado al expresarse, despierta en Cáncer una mezcla de dolor y rechazo, porque siente que detrás de cada acto de descortesía se esconde la falta de consideración hacia el otro, algo que atenta contra su visión de un mundo sostenido por la sensibilidad y la delicadeza. La falta de respeto es, quizás, lo más intolerable para su corazón. Cáncer, que vive en un constante intercambio entre dar y proteger, necesita que sus lazos se sostengan sobre una base sólida de reconocimiento mutuo. Cuando alguien cruza esa línea, cuando menosprecia, ridiculiza o intenta humillar, se levanta la coraza de este signo con una firmeza que sorprende. La dulzura inicial se transforma en una muralla impenetrable, porque Cáncer entiende que no se puede edificar nada verdadero en un terreno contaminado por la desconsideración. Su memoria, como un océano profundo, guarda cada herida, y por eso es imposible que olvide la ofensa de quien intenta despojar de valor a lo que él considera sagrado, la dignidad de los sentimientos. La prepotencia, esa arrogancia disfrazada de fuerza, choca directamente con la esencia lunar de Cáncer. Para este signo, la grandeza no se mide en poder ni en superioridad, sino en la capacidad de acoger y comprender. Ver a alguien imponerse con soberbia le resulta insoportable, pues siente que esa actitud intenta ahogar la voz de los demás bajo un peso injusto. La prepotencia, al igual que una tormenta artificial, destruye el equilibrio natural de las relaciones. Cáncer no soporta esa vibración porque sabe que detrás de la verdadera fortaleza existe siempre humildad, y que quien necesita aplastar al otro revela su propia fragilidad disfrazada de dominio. Ante esa actitud, su espíritu guerrero se activa, y aunque lo haga en silencio, se convierte en un muro que no cede, en una marea que se retira sin otorgar más de lo necesario. La maldad, en todas sus formas, es un veneno que Cáncer no tolera bajo ningún pretexto. Su sensibilidad le hace reconocer incluso la más sutil intención de dañar. Una mirada cargada de envidia, una palabra dicha con el único fin de herir, un gesto que busca apagar la luz de otro, son para Cáncer señales inequívocas de que allí no hay verdad, sino tiniebla. Y porque su esencia es lunar, protectora y maternal, siente un rechazo visceral hacia esa energía oscura que destruye en lugar de crear. En presencia de la maldad, Cáncer no solo se defiende, sino que también se convierte en refugio para quienes sufren sus embates, transformando su aparente vulnerabilidad en un poder silencioso que protege y da fuerza. La falta de empatía es otro muro infranqueable para este signo. Siendo uno de los más empáticos del zodiaco, Cáncer no concibe cómo alguien puede caminar por el mundo sin percibir el dolor, la alegría o las necesidades del otro. La indiferencia hacia los sentimientos ajenos le resulta insoportable, pues para él cada ser lleva un universo emocional que merece ser respetado. Cuando percibe que alguien es incapaz de ponerse en el lugar del otro, siente que está frente a un abismo sin puentes, y prefiere retirarse antes que intentar construir sobre un terreno tan árido. Cáncer necesita rodearse de almas que sepan sentir, porque su propósito es nutrir, y no puede entregar su energía a quien no es capaz de reconocerla. El egoísmo, finalmente, es una actitud que lo desgasta y lo hiere profundamente. Cáncer entrega sin medida cuando ama, da lo mejor de sí sin esperar aplausos ni recompensas, pero necesita que exista un mínimo equilibrio en la reciprocidad. Cuando alguien se mueve únicamente desde la propia conveniencia, cuando ignora las necesidades del otro o utiliza los vínculos como si fueran un recurso personal, Cáncer siente que su mundo se resquebraja. No tolera esa visión estrecha de la vida, porque su corazón late en función de lo colectivo, de la unión, de la construcción conjunta.
El egoísmo le parece un vacío de alma, un exilio autoimpuesto del que prefiere alejarse para no perder su propia esencia. Así, las actitudes que Cáncer no soporta no son simples detalles de carácter, sino energías que contradicen su misión en el zodiaco. Allí donde encuentra nobleza, respeto y consideración, florece como el océano que acoge a todos sus ríos. Pero allí donde percibe grosería, crueldad, prepotencia o indiferencia, levanta su coraza con una fuerza que pocos esperan, y se convierte en la marejada que arrastra todo lo que intente contaminar su mundo emocional. Su intolerancia hacia esas actitudes no nace de la debilidad, sino de la fuerza de su propósito: preservar la dignidad de lo humano, defender la pureza del sentimiento y mantener viva la llama de la empatía en un mundo que a veces olvida la importancia de sentir. Cáncer posee una sensibilidad tan profunda que muchas veces se convierte en un radar imposible de engañar. Más allá de las palabras y de los gestos, percibe la intención oculta, el subtexto invisible que se esconde detrás de cada acción. Esta capacidad lo hace intolerante ante la falsedad y la doble cara, pues siente que la hipocresía es una traición al lenguaje del alma. No soporta las máscaras, porque para él lo auténtico es lo único que tiene valor. Cuando detecta que alguien actúa desde el cálculo frío, aparentando lo que no siente, se produce un rechazo instintivo, como si su interior le advirtiera que esa energía no merece entrar en su espacio sagrado. En ese momento, el refugio lunar se cierra, y la calidez que parecía infinita se convierte en distancia helada. La manipulación es otra de las actitudes que lo hiere profundamente. Al ser un signo que se abre con entrega, que confía y que cuida, siente una herida casi insoportable cuando descubre que alguien intenta jugar con sus emociones para obtener ventajas. Para Cáncer no hay traición más dura que ver su sensibilidad convertida en herramienta para los intereses de otro. Esta experiencia despierta en él un poder que muchos no esperan. Se levanta entonces el guerrero lunar, capaz de cortar lazos con la misma contundencia con la que la marea arranca estructuras en la orilla. Quien intenta manipularlo despierta en él una fortaleza ancestral, y aunque su corazón se resienta, nunca volverá a entregar lo mismo a quien intentó utilizarlo. Tampoco tolera la indiferencia disfrazada de frialdad intelectual. Cáncer puede admirar la mente brillante y la lógica precisa, pero rechaza a quienes desprecian la emoción como si fuera debilidad. Para él, la inteligencia sin sensibilidad es un vacío, un brillo hueco que carece de vida. Cuando se enfrenta a quienes se burlan de lo sentimental o lo consideran una carga innecesaria, se enciende en su interior una llama de defensa hacia todo aquello que representa el corazón. Porque sabe que sin emoción, el mundo se convierte en un terreno estéril. Cáncer protege lo emotivo como un guardián de lo humano, y por eso no soporta la soberbia de quienes desprecian las lágrimas, los gestos de ternura o la vulnerabilidad. La traición, aunque cercana a lo ya mencionado, merece un lugar aparte en aquello que Cáncer no perdona. Al entregarse, lo hace con una lealtad que roza lo absoluto, y por eso espera, casi como una ley sagrada, que exista reciprocidad. Cuando alguien rompe esa confianza, no solo hiere sus emociones, sino que destruye una parte de su fe en los lazos humanos. Cáncer no tolera la traición porque siente que con ella se quiebra lo más valioso, la certeza de que lo compartido era verdadero. Esa herida lo marca profundamente y lo obliga a levantar una coraza más dura, como si la luna misma reforzara sus mareas para evitar que vuelvan a lastimarlo. Las actitudes de superficialidad también despiertan en él un rechazo silencioso. Cáncer busca profundidad en todo lo que toca, en el amor, en la amistad, en los sueños, en los proyectos. Ver a alguien vivir solo para la apariencia, vacío de autenticidad, le resulta insoportable. No comprende cómo alguien puede conformarse con lo efímero, con lo banal, con lo que brilla por fuera pero carece de raíz. Esta actitud choca con su necesidad de sostener vínculos con alma, y aunque no siempre lo exprese, su espíritu se distancia, porque sabe que no puede florecer en un terreno donde nada se siembra en lo profundo. La falta de compromiso también lo hiere, pues Cáncer entiende la vida como un acto de responsabilidad hacia lo que se ama. No tolera a quienes juegan con las promesas, que dicen y luego se retractan, que no cumplen con lo que afirman. Para él, la palabra es un lazo sagrado, y cuando se rompe sin razón, se desmorona algo esencial. No soporta la ligereza con que algunos toman lo que otros sienten con el corazón, porque en su mundo la constancia y la lealtad son la base de todo. En lo más profundo, Cáncer tampoco acepta la burla hacia la vulnerabilidad. Es un signo que honra la sensibilidad como un don, y cuando ve que alguien ridiculiza a otros por llorar, por sentir, por abrirse, en su interior se levanta una fuerza protectora. La burla hacia la fragilidad ajena es para él un acto de cobardía,
porque entiende que se necesita valentía para mostrar el alma sin máscaras. Por eso rechaza a quienes se ríen de lo humano y lo delicado, porque siente que con ese gesto insultan la esencia misma de la vida. Así, la lista de lo que Cáncer no tolera va mucho más allá de simples comportamientos desagradables, se trata de todo aquello que atenta contra lo sagrado de lo humano, contra la verdad del corazón, contra la autenticidad de los vínculos. Su intolerancia nace de un lugar noble, no de capricho, sino de defensa. Porque en un mundo donde tantas veces la frialdad parece dominar, él representa la voz de lo sensible, la armadura del amor, el escudo de lo profundo. Y en esa misión, se vuelve implacable contra todo lo que intente destruir lo que su alma considera inviolable. En el espíritu de Cáncer arde una sensibilidad que no es debilidad, sino una armadura invisible que detecta todo lo que vibra en la frecuencia del alma. Esa naturaleza lo vuelve intolerante a la deshonestidad, porque percibe cuando la verdad es distorsionada y cuando alguien intenta disfrazar la realidad con mentiras. La falsedad es para él como un veneno que se infiltra en el agua que tanto cuida, porque sabe que sin transparencia no existe confianza, y sin confianza no puede florecer la vida. La mentira, aunque parezca pequeña, es un eclipse en el mundo de Cáncer, una sombra que oscurece la claridad de los vínculos. Por ello, no tolera los juegos de engaño ni las medias verdades, porque su esencia lunar busca la pureza de lo genuino. También rechaza con fuerza la frialdad emocional, esa actitud de quienes se enorgullecen de no sentir, de quienes se protegen en muros de hielo para no mostrar vulnerabilidad. Cáncer percibe esa dureza como un exilio voluntario de la propia humanidad. No soporta esa postura porque sabe que vivir sin emociones es vivir desconectado de la raíz que da sentido a todo. La frialdad es un lenguaje que no entiende, un vacío en el que no puede respirar. Ante ella, su corazón se encoge y se protege, como la luna que se esconde en fase oscura, porque comprende que en esa energía no hay posibilidad de comunión ni de crecimiento. Otro aspecto que despierta su rechazo es la deslealtad sutil, aquella que no siempre se muestra como una traición abierta, sino como un abandono silencioso en los momentos de mayor necesidad. Cáncer entrega refugio, apoyo y constancia, pero no soporta cuando descubre que en el instante en que más lo requiere, alguien se desvanece o huye. La falta de presencia en los tiempos difíciles lo hiere profundamente, porque para él la verdadera unión se demuestra cuando las mareas son turbulentas. La ausencia injustificada se graba en su memoria como una marca imborrable, y aunque pueda perdonar, nunca vuelve a mirar igual a quien no supo sostenerlo cuando más lo necesitaba. La competitividad desmedida también le resulta intolerable. No se trata de la ambición sana de crecer, sino de esa actitud que convierte cada interacción en una batalla por demostrar superioridad. Cáncer percibe que detrás de esa necesidad de imponerse hay un vacío de alma y una carencia de compasión. No tolera que los vínculos se transformen en arenas de lucha donde uno gana y el otro pierde, porque su esencia busca colaboración, no confrontación gratuita. La vida, para él, no es un escenario de dominio, sino de encuentro, y por eso siente rechazo hacia quienes no saben convivir sin aplastar al otro. Otro rasgo que le resulta insoportable es la indiferencia hacia lo sagrado de los afectos. Cuando alguien desprecia a la familia, minimiza los sentimientos o ridiculiza los vínculos profundos, Cáncer lo vive como un ultraje. Su mundo interno está tejido con lazos de lealtad y cuidado, y no soporta que se traten como algo prescindible o superficial. Para él, la familia, ya sea de sangre o elegida, es un santuario, y quien no lo respeta se convierte en extranjero dentro de su universo. La indiferencia hacia lo que él considera raíz lo aleja inmediatamente, porque sabe que sin cimientos firmes, todo se derrumba. La ingratitud es otro de los fantasmas que Cáncer no puede aceptar. Como signo que da sin esperar, lo hace con el corazón abierto, pero necesita sentir que lo ofrecido fue al menos reconocido. No busca recompensas ni halagos, pero cuando se encuentra con quienes reciben y olvidan, con quienes toman sin valorar, su espíritu se enfría. La ingratitud para él no es solo una falta de cortesía, sino una fractura en la reciprocidad que mantiene el flujo de la vida. Ante ella, se retira, no con ira, sino con la dignidad de quien sabe que no debe entregar su energía a quien no sabe apreciar su valor. La burla hacia lo diferente también lo indigna profundamente. Cáncer protege la diversidad de emociones, de almas, de formas de ser, y no tolera a quienes señalan con desprecio lo que no entienden. Sabe que cada ser lleva en sí un océano único, y que reírse de lo distinto es un acto de ignorancia y crueldad. Por eso, cuando se enfrenta a actitudes que ridiculizan, discrimina o menosprecian lo que se sale de la norma, se convierte en defensor de lo marginado, porque su corazón no soporta la injusticia de quien aplasta lo que no logra comprender.
En última instancia, Cáncer no tolera la desconexión con la vida misma. Aquellas personas que viven como si todo les fuera indiferente, que no sienten pasión ni respeto por nada, lo descolocan. Su espíritu necesita movimiento, latido, emoción. Ver a alguien transitando la existencia como un espectador frío y distante le resulta insoportable, porque en su visión épica de la vida, cada instante es un acto sagrado. La apatía es para él un enemigo invisible, un desgaste que apaga la llama que lo impulsa. Frente a ella, se retira hacia quienes saben que vivir es sentir, luchar y entregar, porque allí encuentra su verdadero reflejo. Todo lo que Cáncer no tolera no surge de caprichos ni de juicios arbitrarios, sino de su misión en el zodiaco. Es guardián de lo humano, protector de la vulnerabilidad, defensor de la autenticidad y del respeto. Lo que rechaza es aquello que intenta vaciar al mundo de alma, aquello que busca negar lo sensible, aquello que amenaza con apagar la llama de la empatía. Su intolerancia es, en realidad, su manera de mantener encendido el faro de la compasión, de recordar a todos que sin sentimiento no hay humanidad, y sin humanidad no hay grandeza verdadera. Cáncer guarda en su interior una brújula moral que vibra con las mareas de la luna, una guía que le muestra con claridad qué actitudes son tóxicas para la pureza de los lazos y cuáles honran la esencia de la vida. Su sensibilidad, lejos de ser una fragilidad, es una llama que lo ilumina en la oscuridad, y por eso no puede aceptar lo que destruye la armonía natural entre las almas. Más allá de la grosería, la prepotencia o la indiferencia, existen sombras más sutiles que lo hieren en silencio y lo obligan a levantar sus murallas de mar y roca. Una de ellas es la irresponsabilidad emocional. Cáncer no tolera a quienes juegan con los sentimientos ajenos, como si fueran piezas en un tablero. No soporta la liviandad de quienes prometen lo que no sienten, de quienes despiertan ilusiones sin intención de sostenerlas. Para él, cada emoción es sagrada y cada vínculo un compromiso con el alma, por lo que la frivolidad afectiva le resulta un ultraje. Siente que quienes actúan de ese modo contaminan el agua de la vida con superficialidad y engaño, y por eso su instinto lo aleja de ellos, protegiendo su santuario interior. La constante negatividad es otra actitud que le resulta insoportable. Cáncer comprende el dolor, el desaliento y las pruebas, porque también transita por emociones profundas, pero no soporta la queja vacía y el pesimismo que paraliza. Para él, la vida es un océano que exige resiliencia y esperanza, y cuando alguien se aferra únicamente a la oscuridad sin buscar una salida, percibe que esa energía se convierte en un lastre que amenaza con hundirlo. La falta de voluntad para transformar las heridas en crecimiento le resulta ajena a su espíritu lunar, porque su propia naturaleza lo lleva a sanar, a nutrir y a reconstruir incluso en medio de la tormenta. Cáncer tampoco tolera la falta de reciprocidad en los pequeños gestos cotidianos. No busca equilibrios exactos ni exige devoluciones inmediatas, pero sí necesita sentir que lo que entrega no se pierde en un vacío. No soporta la indiferencia de quienes reciben sin dar, de quienes se alimentan de la energía de los demás sin aportar una chispa de calidez. Esa asimetría lo hiere porque su esencia está hecha de ciclos, de dar y recibir como las mareas que fluyen y regresan. Cuando no hay reciprocidad, el ciclo se rompe, y su corazón se retrae, sabiendo que no puede sostener lo que no encuentra eco en el otro. La dureza innecesaria también lo marca. No tolera el exceso de crítica cruel, la frialdad de quienes se esconden tras el argumento de decir la verdad para justificar la falta de sensibilidad. Para Cáncer, la verdad sin compasión es un filo que desgarra, una espada que corta en lugar de sanar. Siente que la sinceridad puede y debe ser luminosa, constructiva, un puente hacia la mejora y no una herramienta de humillación. Ante quienes hablan sin medir el daño que sus palabras provocan, se distancia con firmeza, porque entiende que la crueldad disfrazada de franqueza es un veneno que corrompe las relaciones. Otro aspecto que rechaza con intensidad es la frivolidad ante el sufrimiento ajeno. No soporta ver cómo alguien trivializa las lágrimas de otro, cómo se burla de un dolor profundo o cómo ignora el clamor de quienes necesitan consuelo. La insensibilidad frente a la vulnerabilidad le resulta insoportable, porque su propia naturaleza se activa como refugio, como puerto seguro. Cáncer está diseñado para acompañar, para aliviar, para dar calor en medio del frío, y por eso la indiferencia hacia el dolor lo indigna como una traición a la esencia humana. También le resulta insoportable la inconstancia en lo afectivo. Para él, los vínculos son mares que requieren estabilidad, y cuando alguien aparece y desaparece según la conveniencia, siente que esa actitud es un juego cruel con lo más valioso. No tolera la presencia intermitente de quienes se acercan solo cuando necesitan algo y se alejan cuando todo está en calma. Esa volatilidad le resulta extraña,
porque su alma lunar pide compromiso y continuidad, y ante la inestabilidad ajena, prefiere proteger su energía y retirarse hacia quienes saben permanecer. Cáncer rechaza asimismo la incapacidad de valorar lo pequeño. Para él, la vida está hecha de detalles que sostienen la grandeza de los lazos, una palabra amable, un gesto de apoyo, una muestra de ternura. No soporta a quienes desprecian esos detalles, creyendo que solo los grandes actos importan. Sabe que lo esencial se construye con lo invisible, con lo que se da en silencio, con lo que no busca aplausos. Por eso, la falta de sensibilidad hacia esos gestos lo aleja, porque siente que quien no sabe valorar lo pequeño tampoco podrá sostener lo grande. Incluso la arrogancia disfrazada de independencia excesiva le resulta molesta. Aunque admira la fortaleza y la autonomía, no tolera a quienes creen que no necesitan a nadie, que desprecian el apoyo mutuo y la cooperación. Para Cáncer, la vida no se concibe en soledad absoluta, sino en la unión que fortalece. Ver a alguien rechazar constantemente el cuidado, ridiculizar el afecto o negar la necesidad del otro, le resulta antinatural, como si intentara ir en contra del flujo mismo de la existencia. Ante esa actitud, se retira con la serenidad de quien sabe que la verdadera grandeza está en reconocer que todos necesitamos de todos. En cada una de estas actitudes intolerables se refleja la misión lunar de Cáncer: proteger la vida emocional, defender la nobleza de los lazos y recordar que la verdadera fortaleza se encuentra en el respeto y la empatía. Lo que no soporta es, en realidad, todo aquello que traiciona la esencia misma de lo humano. Y en esa batalla silenciosa, se convierte en un guerrero épico que, con su coraza brillante y su corazón inmenso, resiste a la oscuridad y mantiene viva la llama del sentimiento como un faro en medio de las tormentas. Cáncer no solo se defiende de las actitudes que hieren directamente el corazón, también se distancia de aquello que va en contra de la esencia misma de la vida, porque su naturaleza lunar lo conecta con las raíces invisibles que sostienen la existencia. Hay energías más sutiles, a veces imperceptibles para otros, que este signo capta con absoluta claridad y que rechaza instintivamente. Una de ellas es la vanidad vacía, esa necesidad de deslumbrar con lo superficial, de mostrarse más por la forma que por el contenido. Cáncer, que vive desde la autenticidad de lo profundo, no soporta a quienes se aferran a las apariencias olvidando el valor de lo verdadero. Percibe esa actitud como un cascarón hueco, como un reflejo sin alma, y por eso su espíritu se aleja en busca de lugares donde la verdad brille desde adentro. Tampoco tolera el exceso de indiferencia hacia la naturaleza y hacia lo sagrado de la vida. Su conexión con el agua lo hace sentir que todo lo vivo late en la misma frecuencia, y cuando alguien desprecia la tierra que pisa, los animales, los ciclos del tiempo o el equilibrio del mundo, siente una desarmonía imposible de ignorar. La desconexión con el entorno lo hiere porque percibe que ese desdén no solo daña lo externo, sino que también refleja una desconexión interna. Para él, respetar la vida en todas sus formas es un acto de nobleza, y por eso se distancia de quienes actúan como si nada tuviera valor más allá de lo que pueden poseer o controlar. La injusticia es otra herida intolerable para su espíritu. Aunque su naturaleza es pacífica, se enciende como un fuego protector cuando presencia abusos, desigualdades o actos de tiranía. Cáncer no soporta ver cómo se aprovechan de los más débiles, cómo se quebranta lo justo en beneficio de unos pocos. Su instinto protector lo impulsa a convertirse en voz y refugio, y aunque su defensa no siempre sea ruidosa, es firme e inquebrantable. Percibe la injusticia como una ofensa contra la armonía cósmica, un desequilibrio que amenaza la paz de la comunidad, y por eso nunca se siente cómodo en presencia de quienes actúan con crueldad o favoritismo. La falta de memoria emocional también le resulta intolerable. Para Cáncer, honrar el pasado, recordar los gestos recibidos y valorar la historia compartida son actos esenciales. No soporta a quienes olvidan con facilidad lo vivido, a quienes se desligan de su propia historia o desprecian las raíces que los sostuvieron. Esa amnesia emocional lo hiere porque siente que sin memoria no existe identidad, y sin identidad no puede haber evolución. La ingratitud hacia lo que fue, el desprecio por lo que construyeron otros antes, le parecen señales de vacío interior, y su espíritu se cierra ante esa energía que niega la continuidad de la vida. Cáncer también rechaza con fuerza la burla hacia lo espiritual, hacia lo invisible, hacia aquello que trasciende lo material. Su esencia lo conecta con lo sagrado, con la intuición, con los misterios que no necesitan explicación racional para tener sentido. Cuando alguien ridiculiza esas dimensiones, siente que están apagando la luz de lo eterno en nombre de una soberbia pasajera. No tolera esa actitud porque sabe que sin lo trascendente el ser humano pierde rumbo, se convierte en un barco a la deriva en un mar sin estrellas. Su rechazo no es hacia la razón,
sino hacia el desprecio de quienes niegan todo lo que no pueden medir con los ojos físicos. La prisa constante y la falta de calma también le resultan insoportables. Cáncer necesita tiempo para sentir, para comprender, para dejar que cada emoción madure en su propio ritmo. Por eso, cuando alguien vive corriendo, sin escuchar, sin detenerse, sin dar espacio al silencio, siente que esa vibración es incompatible con su mundo interior. La impaciencia extrema y la incapacidad de esperar son actitudes que lo inquietan, porque percibe que en esa carrera frenética se pierde lo esencial, la conexión con el presente. No soporta la prisa que devora la ternura de los instantes, porque sabe que lo que realmente importa nunca se construye en la inmediatez. Cáncer tampoco se siente cómodo ante el desdén por los sueños y la imaginación. Su naturaleza está vinculada a los símbolos, a los recuerdos, a las visiones que brotan desde lo más profundo del alma. Ver cómo alguien ridiculiza los sueños ajenos o desprecia la capacidad de imaginar un futuro diferente lo hiere, porque percibe que allí se está negando la semilla de toda creación. Para él, soñar no es perder el tiempo, sino la manera de darle dirección al espíritu. Quien mata los sueños con burlas o con dureza lo enfrenta directamente, porque siente que está intentando apagar la fuente misma de la esperanza. Incluso la falta de cuidado hacia uno mismo lo afecta profundamente. Puede sonar extraño, pero Cáncer no tolera ver a quienes se abandonan por completo, que no respetan su cuerpo, su alma o su energía. Lo percibe como un acto de descuido hacia lo sagrado, como si se negara la propia valía. Esa actitud lo angustia porque sabe que quien no se cuida tampoco podrá cuidar a los demás, y siente que allí se rompe un ciclo vital. Para él, el respeto hacia uno mismo es la base sobre la que se construye todo lo demás, y por eso no comprende ni acepta la negligencia con la propia esencia. En cada uno de estos rechazos hay una lección mayor. Cáncer no se mueve desde el capricho ni desde la intolerancia vacía, sino desde un profundo respeto hacia la vida, hacia el alma y hacia lo que trasciende lo visible. Lo que no soporta es lo que degrada lo humano, lo que deshonra lo sagrado, lo que rompe los lazos invisibles que nos unen. Su espíritu épico no está diseñado para tolerar lo que destruye, sino para proteger lo que nutre, lo que sana, lo que mantiene viva la llama de la empatía. Y en ese rechazo, en esa defensa silenciosa, se revela la grandeza de su misión, ser guardián de lo auténtico en un mundo que tantas veces olvida la fuerza que habita en lo sensible. Cáncer guarda dentro de sí un legado de sensibilidad ancestral que no se limita a rechazar lo evidente, sino que percibe en lo invisible aquellas vibraciones que amenazan la pureza de los lazos humanos. Entre lo que no tolera se encuentran actitudes que muchas veces no se consideran dañinas, pero que para él son grietas en la construcción de lo verdadero. Una de ellas es la frivolidad del desinterés, esa postura de quienes escuchan sin escuchar, de quienes aparentan atención pero en realidad viven en su propio mundo. Para Cáncer, esa desconexión es un gesto de vacío, porque su esencia lunar busca encuentros donde el alma esté presente. No soporta la atención fingida ni la participación superficial, pues siente que en esas actitudes se niega el valor del momento compartido y se hiere el espíritu de la confianza. También le resulta insoportable la falta de gratitud hacia la vida. No soporta a quienes no saben valorar lo que tienen, que viven en constante insatisfacción y olvido de lo recibido. La ingratitud no es solo un gesto hacia los demás, sino una vibración que enturbia la corriente de lo que fluye, y Cáncer lo percibe como un estancamiento del alma. Su espíritu busca honrar lo que existe, agradecer lo sembrado y lo vivido, y por eso se aleja de quienes no saben reconocer los dones que poseen. Para él, cada pequeño gesto de la vida es un regalo, y despreciarlo es una falta que no puede aceptar. La falta de escucha también despierta en su interior un rechazo profundo. Cáncer necesita sentir que las palabras y las emociones se encuentran un espacio donde puedan reposar y ser reconocidas. Cuando alguien interrumpe constantemente, minimiza o desvía lo que el otro comparte, percibe que allí no hay espacio para la reciprocidad. El silencio atento es para él un acto de respeto, y cuando no lo recibe, su espíritu se cierra. Lo que otros ven como un detalle menor, Cáncer lo percibe como un signo claro de desinterés, y su coraza se alza para proteger su mundo interior. La soberbia del conocimiento frío es otra actitud que le incomoda profundamente. Quienes acumulan saber sin alma, quienes desprecian lo emotivo en nombre de una supuesta superioridad intelectual, lo hieren con su indiferencia. Para Cáncer, el verdadero conocimiento incluye la sabiduría del corazón, la intuición que trasciende lo lógico, la sensibilidad que convierte la información en guía para la vida. Por eso no soporta a quienes usan su intelecto para humillar o menospreciar, porque siente que en esa actitud no hay grandeza sino un vacío disfrazado de poder.
También le resulta intolerable la incapacidad de reconocer los errores. La negación de la culpa, el orgullo que impide pedir perdón, la rigidez de quienes prefieren justificar antes que enmendar, lo hieren profundamente. Para Cáncer, pedir disculpas es un acto de nobleza que limpia las aguas de cualquier vínculo, y cuando alguien se niega a hacerlo, percibe que allí no hay posibilidad de crecimiento verdadero. Esa falta de humildad corta el flujo natural de la reconciliación y lo obliga a distanciarse, porque no puede sostener la cercanía con quien se niega a reconocer la verdad de sus acciones. La violencia, incluso en sus formas más sutiles, es otra sombra que no tolera. No solo se trata de la agresión directa, sino también de la ironía hiriente, del sarcasmo constante, del desprecio velado en palabras aparentemente inocentes. Cáncer percibe esa agresividad disfrazada y no la soporta porque sabe que detrás de ella se esconde una intención de herir. No tolera el veneno escondido en frases dulces ni la hostilidad que se presenta como humor, porque siente que son trampas que buscan dañar sin mostrarlo abiertamente. Ante esa energía, se aleja con firmeza, porque su alma busca refugio en la claridad y en lo genuino. La falta de sensibilidad hacia los ciclos de la vida también le resulta difícil de soportar. Cáncer entiende el valor del tiempo, de los procesos, de las etapas que cada alma necesita transitar. Cuando alguien ridiculiza las pausas, desprecia la paciencia o se burla de quienes requieren calma para florecer, siente que se atenta contra la esencia misma de la existencia. No soporta la impaciencia que arrasa con lo natural, porque sabe que lo verdadero crece en silencio y en su propio ritmo. Su espíritu lunar se indigna ante quienes no respetan esos procesos, porque percibe que allí se rompe la armonía cósmica que sostiene el equilibrio. Otra actitud que lo hiere profundamente es la indiferencia hacia la vulnerabilidad de los demás. Cáncer protege a quienes se muestran frágiles, y cuando ve a alguien aprovecharse de esa fragilidad para imponerse o manipular, se convierte en un guardián implacable. No tolera que se usen las debilidades ajenas como armas, porque siente que eso es una traición a la humanidad misma. La vulnerabilidad es para él un tesoro, un acto de valentía, y quien la desprecia o la hiere se convierte en su opuesto más absoluto. Finalmente, Cáncer no soporta la falta de autenticidad en los gestos de afecto. Percibe cuando un abrazo es vacío, cuando una sonrisa es impostada, cuando un acto de bondad es motivado por interés. Su intuición lo guía para distinguir lo genuino de lo forzado, y no puede permanecer cerca de quienes simulan emociones sin sentirlas. Esa falsedad lo hiere porque sabe que detrás de ella no hay vida verdadera, sino un teatro que busca manipular. Ante esa energía, se retira, porque su misión no es sostener ilusiones sino defender lo que nace del corazón. En cada rechazo de Cáncer hay un acto de fidelidad hacia la esencia más pura de la existencia. Lo que no tolera son las actitudes que traicionan lo humano, lo que oscurece la transparencia de los vínculos, lo que destruye la nobleza de la empatía. Su fuerza épica no radica en la lucha abierta, sino en el poder de su coraza, en la claridad de su rechazo, en la grandeza de su retirada. Al no permitir que esas sombras invadan su mundo, se convierte en guardián de lo sensible, en protector de la autenticidad, en recordatorio vivo de que la verdadera fortaleza es preservar el alma intacta en medio de un mundo que tantas veces olvida la importancia de sentir. Cáncer se convierte en guardián de todo aquello que honra la sinceridad del alma, y por eso su espíritu se revela ante lo que considera una profanación de la verdad interior. Hay aspectos sutiles que muchas veces no se comprenden, pero que para este signo resultan determinantes. Entre ellos está la banalización de lo profundo, ese gesto de quienes convierten en chiste lo que para otros es sagrado. Cáncer no soporta la burla hacia los sentimientos ni el desprecio hacia lo intangible, porque sabe que lo invisible sostiene lo visible y que lo sagrado se manifiesta en lo pequeño. Cada vez que alguien reduce lo espiritual a un entretenimiento vacío o lo sentimental a un capricho pasajero, Cáncer siente que se quiebra el respeto que une a las almas. También le resulta insoportable la costumbre de muchos de minimizar lo que sienten los demás en nombre de la frialdad o de una supuesta fortaleza. Cáncer entiende la emoción como una brújula, como una señal divina que orienta al ser humano hacia lo que le da sentido. Quienes la rechazan, quienes ridiculizan el llanto, quienes tachan de débil a quien expresa su vulnerabilidad, despiertan en él una indignación silenciosa. Para este signo, el llanto no es debilidad, sino purificación, y la emoción no es fragilidad, sino la voz del alma que se abre paso entre las sombras. La desconexión con la memoria y las raíces es otro de los gestos que no soporta. Cáncer, regido por la luna, es guardián de lo ancestral, de los hilos invisibles que conectan al ser humano con su historia, con sus ancestros, con los recuerdos que lo formaron. Cuando se encuentra con quienes desprecian la historia personal,
con quienes se burlan de las tradiciones, con quienes no saben honrar a los que vinieron antes, percibe una herida en la continuidad de la vida. Para él, la memoria es el agua que da sustento al presente, y sin ella no hay identidad ni fortaleza. La indiferencia hacia las raíces es vista como una renuncia a la esencia, y por eso se distancia de quienes caminan sin reconocer de dónde vienen. Otro aspecto que no tolera es la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para Cáncer, la palabra es un pacto, un compromiso sagrado que debe ser sostenido por las acciones. Quienes prometen sin intención de cumplir, quienes hablan de lealtad mientras practican la traición, quienes disfrazan de buenas intenciones lo que en realidad es interés, despiertan en él un rechazo inmediato. El silencio vale más que una palabra vacía, y el gesto auténtico más que 1000 discursos. Cuando percibe esa incoherencia, se siente ante un terreno resbaladizo donde no hay raíces, y por eso se retira hacia la seguridad de su propia verdad. La prisa sin propósito, el correr constante sin detenerse a contemplar, también es algo que le incomoda profundamente. Cáncer vibra con los ritmos de la luna, con la cadencia de lo cíclico, con la importancia de los procesos internos que requieren tiempo y calma. Ver a quienes se obsesionan con la inmediatez, que no saben disfrutar de lo sembrado porque ya buscan la siguiente meta, le resulta doloroso. No soporta esa desconexión con la esencia del presente, porque sabe que allí donde se pierde la calma, se pierde también la capacidad de sentir. Para él, la vida es un río que debe fluir, no una carrera que deba ganarse a toda costa. La incapacidad de reconocer la belleza en lo simple también despierta su rechazo. Cáncer no puede permanecer mucho tiempo junto a quienes solo valoran lo grandioso, lo ostentoso o lo material. Para él, un gesto pequeño, una mirada, un recuerdo compartido, tienen más valor que un espectáculo de apariencias. Cuando percibe que alguien necesita lo superficial para sentirse vivo, entiende que allí no hay un alma enraizada, y por eso se aleja. Su grandeza radica en la capacidad de encontrar milagros en lo cotidiano, y esa visión se opone al vacío de quienes buscan validación externa sin conexión interna. Asimismo, le resulta insoportable la manipulación disfrazada de cariño. Pocas cosas hieren tanto a Cáncer como el afecto envenenado con segundas intenciones. Percibe de inmediato cuando un gesto amable esconde una deuda, cuando un consejo pretende controlar, cuando un abrazo busca retener en lugar de liberar. La sensibilidad de su espíritu no lo deja engañarse, y al descubrir esa sombra, siente que la pureza de lo humano se ha contaminado. Prefiere la dureza de una verdad directa antes que la dulzura falsa de un interés oculto. En lo más profundo, Cáncer no tolera la desconexión con la vida misma, con esa chispa sagrada que habita en cada ser. Quienes caminan como si nada importara, quienes se muestran insensibles a la naturaleza, a los animales, a la vulnerabilidad de los niños o de los ancianos, quienes no reconocen el misterio que late en cada forma de existencia, representan para él lo contrario de lo humano. Allí donde no hay respeto por la vida, no puede haber vínculo con su esencia. Por eso su espíritu se levanta como guardián de lo sensible, como voz que recuerda que lo humano está hecho de ternura, de memoria, de raíces y de verdad. Cada rechazo de Cáncer no es un capricho, sino un acto de fidelidad a su misión cósmica. Representa la voz de la luna que protege lo frágil, que honra lo invisible, que preserva lo verdadero frente a las sombras de la falsedad, la prisa y el olvido. Su épica no se libra con espadas ni con gritos, sino con silencios que dicen más que 1000 palabras, con retiros que hablan de dignidad, con un instinto protector que nunca se doblega. Allí donde otros ceden ante lo superficial, Cáncer recuerda que lo esencial es lo que sostiene la vida, y que ser fiel a esa verdad es el mayor acto de fortaleza. Cáncer, como guardián lunar, encarna una sensibilidad que se convierte en brújula y en defensa. Su esencia no soporta aquello que desnaturaliza lo humano, porque percibe en lo profundo cuando algo o alguien rompe la armonía sagrada de la vida. Más allá de lo evidente, su alma reacciona con fuerza ante la indiferencia hacia el dolor ajeno. Hay quienes observan la vulnerabilidad con frialdad, como si no fuera su asunto, como si no tuvieran responsabilidad alguna en el sufrimiento del otro. Para Cáncer, ese desinterés es una traición a la esencia misma del espíritu humano, porque entiende que todos estamos unidos por hilos invisibles y que cada lágrima ignorada es un eco que termina volviendo. Su sensibilidad lo lleva a sentir que el destino común se construye con empatía, y que no reconocer el dolor de otro es negarse a ver la propia fragilidad. Otro aspecto que no tolera es la ruptura de los pactos invisibles, aquellos acuerdos que no se escriben ni se dicen, pero que existen en las relaciones auténticas. La lealtad implícita, el cuidado mutuo, la confianza que se deposita en silencio, todo esto es para Cáncer un código sagrado.
Cuando alguien lo quiebra sin remordimiento, cuando traiciona lo que estaba entendido sin necesidad de palabras, despierta en él una herida que no se olvida. No porque sea rencoroso, sino porque entiende que ese quiebre destruye la base misma sobre la que se construyen los vínculos verdaderos. La fidelidad para Cáncer no es una formalidad, es una forma de honrar la vida y al otro. También le resulta insoportable el desarraigo emocional, ese estado de quienes viven sin lazos profundos, cambiando de afectos como si fueran ropa, incapaces de sostener un vínculo con constancia. Cáncer, que es hogar en sí mismo, no entiende a quienes huyen de todo lo que implique compromiso emocional, porque para él las raíces no atan, sino que nutren. Ve en la superficialidad de esos vínculos un vacío que termina por arrastrar a la nada. Por eso se distancia de quienes no saben permanecer, de quienes no valoran la continuidad del cuidado, de quienes ven lo afectivo como una carga y no como una fuerza. El desprecio por la vulnerabilidad ajena es otra sombra que lo indigna. Cáncer no tolera que alguien utilice las fragilidades de otro como arma, que las exponga para humillarlo o que las manipule para obtener poder. La vulnerabilidad, para este signo, es un tesoro, una llave hacia lo más auténtico de la vida, y cuando ve que alguien la convierte en motivo de burla o de control, se enciende en él una furia silenciosa que marca distancia definitiva. En su visión, la grandeza no está en exhibir dureza, sino en abrazar lo frágil y hacerlo fuerte desde el cuidado. También percibe con rechazo la desconexión de la naturaleza, porque Cáncer está profundamente unido a los ciclos lunares, a las mareas, al movimiento del agua que refleja los ritmos de la tierra. Quienes viven ajenos a estos pulsos, quienes destruyen lo natural sin remordimiento, quienes no saben agradecer al cielo y a la tierra lo que reciben, despiertan en él una sensación de vacío espiritual. Para Cáncer, cuidar la naturaleza es cuidar la propia alma, y no comprenderlo significa haber roto la alianza sagrada entre el ser humano y el cosmos. Hay además una incomodidad que le despiertan las máscaras constantes, los rostros que nunca se muestran tal cual son. Cáncer sabe leer entre líneas, sabe ver más allá de las palabras, y cuando se enfrenta a quienes viven escondidos tras una armadura de apariencias, siente que no hay un terreno verdadero en el cual construir. No soporta la falta de transparencia emocional, porque para el mostrarse es un acto de valentía y ocultarse tras máscaras perpetuas es un signo de cobardía espiritual. Prefiere la crudeza de una verdad incómoda antes que la comodidad de una mentira bien dicha. Cáncer tampoco soporta la indiferencia hacia los recuerdos, porque para él cada instante vivido guarda un valor eterno. Cuando alguien minimiza la importancia de un gesto del pasado, de un momento compartido, de una memoria que nutrió el presente, lo siente como un golpe contra lo que más valora. Su visión es clara, los recuerdos no son cargas, son raíces luminosas que sostienen el futuro. Quienes los desprecian revelan una desconexión con lo más esencial de la vida, con el hilo invisible que une el ayer con el mañana. En última instancia, todo lo que Cáncer no soporta está vinculado con la negación de lo humano en su forma más pura, el cuidado, la empatía, la lealtad, la memoria, la conexión con la vida. Su rechazo es un acto de fidelidad al alma, un recordatorio de que la fuerza verdadera no está en el poder frío ni en la indiferencia calculada, sino en la capacidad de sentir profundamente y actuar desde esa verdad. Allí radica la épica de Cáncer, ser faro en un mundo que a menudo olvida la sensibilidad, ser guardián de lo invisible, ser la voz que no teme recordarle a todos que sin raíces, sin emoción y sin cuidado, la existencia pierde su sentido más sagrado.